las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Saludamos a todos los oyentes que se conectan a esta hora a V Noticias Radio. Como siempre, los acompañamos Marta Esteves y quien les habla Santiago Santa Coloma para informarles sobre los avances de la implementación de la política pública de reparación integral a las víctimas. Hola Marta, bienvenida. Hola Santiago, muchas gracias y un saludo muy especial para toda nuestra audiencia. Gracias Marta, y estos son nuestros titulares. En Urabá, Darién, entidades del SNARIT avanzan en los procesos de atención a las víctimas del conflicto armado. La Unidad para las Víctimas acompañó al sujeto de reparación colectiva de Piñalito en jornada de memoria. En Mesopotamia, por primera vez conmemoran a víctimas de masacre y solicitan reparación colectiva. Fortalecer el intercambio de información se propone en la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. V Noticias. Recordar no es muy bueno los momentos tan terribles. Quisiéramos olvidarlos, aunque sé que es imposible. En el año 2002 sufrió mi organización por los pueblos marginados y humillados sin razón. Fueron 79 personas que masacraron, un daño que nunca hicieron, y siempre lo recordamos. El pasado 2 de mayo se conmemoró la masacre de 79 personas en el municipio de Bojayá, en Chocó, a manos de la entonces guerrilla de las FARC, en un combate con los paramilitares. Refugiados en la iglesia, único lugar seguro para los lugareños, por ser la única edificación hecha en concreto. Si tengo razón, aquí hemos vivido sin perturbación. Allá en Bellavista lanzaron pipetas, salimos corriendo todos a la iglesia. El director de la Unidad para las Víctimas envió un mensaje de solidaridad en la conmemoración de los 17 años de este lamentable hecho. Desde la Unidad para las Víctimas enviamos un mensaje de solidaridad, de reconciliación con todas las víctimas de Bojayá. Los 79 personas que fallecieron allí en la iglesia, víctimas de un artefacto explosivo, un cilindro, entre dos grupos al margen de la ley disputándose en el territorio. También a las 1.500 familias que salieron desplazadas, a los más de 100 lesionados que durante ese trágico 2 de mayo se presentó en este corregimiento. Pero más allá de eso queremos decirles que cuentan con la Unidad para las Víctimas. Seguimos acompañando el proceso de reparación colectiva. Todos los profesionales, nuestra dirección territorial está allí presente y es una forma que construimos país y que manifestamos que estamos con las víctimas y especialmente de Bojayá. Los cantos que escuchamos de fondo son alabados interpretados por las cantaoras de Bojayá, cantos que acompañaron la procesión que llevaba al frente el Cristo mutilado, símbolo religioso, de memoria, de duelo y de resiliencia para los habitantes de Bojayá. Luz Marina Canola, cantaora, nos habla de estos alabados. La letra lo que quería decir era como contarle al mundo que se pusiera en la realidad de nosotros, que si alguien se moría lo dejaran que lo enterráramos. Y que por lo menos la gente que fuera de su pueblo pudiera ir otra vez a su pueblo, no lo mataran. Eso es lo que le queremos contar al mundo. Pues el sentido que nosotros le ponemos a las letras significa duelo, dolor y amor para los familiares. Y de esta manera se conmemoró entonces la masacre 17 años después, allí en el municipio de Bojayá, en Chocó. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
Y comenzamos ahora con las noticias de reparación integral. 101 indemnizaciones se entregaron en Bogotá. La nota especial con Diego Monroy. Emperatriz, como Estado colombiano lamentamos profundamente que sus derechos hayan sido vulnerados por un conflicto que nunca debió suceder. Sabemos que la guerra ha afectado de manera diferencial a millones de personas en el país y comprendemos las graves consecuencias que esto ha dejado. Se hace imposible imaginar cuánto dolor le fue causado a usted. Por eso le estamos pidiendo perdón. Marta, Santiago, este fue el mensaje que el director de reparación de la unidad, Enrique Ardila, le leyó a doña Emperatriz, una de las más de 100 víctimas que recibieron su carta de indemnización durante esta feria realizada en Bogotá. Doña Emperatriz Olaya de Romero, a quien le asesinaron a su esposo y a su hijo, expresó agradecimiento. Gracias al Señor con la gente que hizo ese gesto de entregarnos esta carta, y le doy gracias también a la unidad que hizo ese corazón, esa humildad de entregarnos cualquier detalle. A través de la Subdirección de Reparación Individual se atendieron de manera simultánea a más de 3.000 personas que asistieron a esta jornada. Juan Felipe Acosta, director territorial central encargado. El propósito de esta jornada es poder informarle a las víctimas respecto del acceso a sus recursos y poder entregarle a aquellas víctimas mayores de edad y discapacitadas su indemnización para que reconstruyan su proyecto de vida. A las personas asistentes les fue presentada la oferta disponible en educación superior, en instituciones públicas y privadas, las cuales estuvieron presentes y entregaron beneficios a las víctimas. El director de la unidad, Ramón Rodríguez. Son entidades con las cuales ya hicimos convenios que nos permiten atender a las víctimas y tener unos beneficios. La UNAD les da un beneficio del 10% a las víctimas si presentan el certificado electoral, otro 10% adicional. Es la oferta que pueden tener las víctimas para estudiar ellos o para sus hijos. La unidad le recordó a todas las víctimas del conflicto que todo trámite ante la entidad es gratuito y no es necesario tener tramitador para acceder a los beneficios a los que tienen derecho. La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Y vamos, Santiago, a la región de Urabá, Darién, donde la unidad fortalece los procesos de atención a las víctimas. Claudia Joana Torres con la nota. En la Dirección Territorial Urabá, Darién, avanzan los procesos de articulación con entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el objetivo de optimizar los servicios y la oferta institucional a la población víctima del conflicto armado. Esta reunión estuvo convocada por Elizabeth Granada Ríos, directora de la Unidad para las Víctimas Urabá, Darién, para tener claras las rutas y programas de cada una de las entidades que hacen presencia en esta territorial. Eso dijo Robert Alirio Rivera Zapata, actual director de la Regional PS en Urabá, Darién. El objetivo del Comité Sectorial se basaba principalmente en una articulación institucional entre el bienestar familiar, la unidad de víctimas y prosperidad social, para que la oferta que se presente tanto de estas tres unidades se articulen entre las tres y lleguen a feliz término a las familias más pobres y a las víctimas de nuestro país. Vamos a tener más participación en el territorio y más integración institucional del Estado en territorio. Gracias, Claudia. Y en el eje cafetero, las víctimas pidieron al presidente Iván Duque prorrogar la ley de víctimas. La información con Edwin Herrera. El presidente Iván Duque encabezó el taller Construyendo País número 28, que tuvo lugar en la Perla del Otún, acompañando a su gabinete ministerial y a los directores de diversas entidades, como la Unidad de Víctimas, que hoy direcciona Ramón Alberto Rodríguez Andrade. En primera instancia, el director de la entidad acompañó al presidente en el recorrido por los stands del Programa de Emprendimiento Colectivo de Prosperidad Social, con exposición de productos como plátano, café, artesanías, camisas y sábanas provenientes de diferentes zonas de la región. Escuchemos a Rodríguez Andrade. Dos solicitudes principales. Una, que es la prórroga de la ley para avanzar en todos los procesos de atención, asistencia y reparación. Y la segunda, que solicitan los líderes de víctimas, es la protección a los líderes. Y eso es un trabajo mancomunado que tenemos que hacer con la Fuerza Pública, con la Unidad Nacional de Protección y con la unidad. Durante el encuentro, Astrid Sabogal Londoño, líder de la población víctima y representante de la organización Víctimas Tejiendo Paz y Perdón de Risaralda, solicitó como vocera de la mesa de trabajo que se tuviese en cuenta la prórroga de la ley 1448, que hoy tiene vigencia hasta el 2021. Estamos a la espera de que sea positiva la respuesta que el presidente nos dé de la ampliación de la 1448 en su vigencia. Esa prórroga es muy importante para la población víctima del conflicto armado. Estamos a la espera también del tema de seguridad, validez
líderes sociales y la población en procesos de reincorporación y resocialización, que creemos que va a ser positiva, ya que al comienzo del taller él manifestó la preocupación de estos asesinatos de líderes sociales y le apuesta a la paz, que es lo más importante. Para el noticiero de la Unidad para las Víctimas informó Edwin Herrera Bartoló desde el Eje Cafetero. Y del Eje Cafetero nos vamos a la Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales. En Piñalito avanza el proceso de reparación colectiva. Los detalles con Edith Agudelo. Cordial saludo para todos los oyentes de V Noticias. Queremos contarles desde la Territorial Meta y Llanos Orientales que la unidad acompañó al sujeto de reparación colectiva de Piñalito en zona rural de Vistahermosa Meta en su jornada de memoria sobre los hechos vividos en el marco del conflicto armado. Rosenberg Sánchez, miembro del comité, explica por qué exhibieron sobre el puente del río Güejar una museografía sobre lo ocurrido en su territorio. Por este puente pasaron centenares de personas, de las cuales ninguna volvió a regresar. Por este puente, allí al fondo, habían las trincheras de la guerrilla y se enfrentaban con el ejército y la policía que estaba allí al otro extremo. Se enfrentaban con los paramilitares. En la mitad del puente quedaban civiles, guerrilleros, quedaban militares, quedaban paramilitares, de toda clase de personas, porque el diario vivir de acá era un combate, 3, 4 combates al día. Si un día no habían 2 o 3 combates, ya nos hacía falta el ruido de las ametralladoras, los helicópteros, las bombas, pero gracias a Dios eso no se dio. El proceso de paz se dio y fue muchas las porquerías que sacaron en los alrededores de este río y de alrededor del centro poblado de Piñalito. Queremos contarles que además de la inauguración de la exposición, se realizó la entrega de un documento de memoria elaborado por la comunidad a la Comisión de la Verdad. Desde el Meta informó Edith Agudelo de la Unidad para las Víctimas. Gracias, Edith. Y en Bogotá, la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas trabajan para intercambiar información. El informe especial con Diana Rodríguez. La Unidad para las Víctimas y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas están trabajando en mesas temáticas para fortalecer la articulación del trabajo en favor de la búsqueda de estas víctimas del conflicto y del acompañamiento a sus familias. Estas dos unidades, junto con la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz, JEP, conforman el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, creado en desarrollo del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, explica de qué se trata este trabajo. Y siempre el llamado es a eso, a fortalecernos, a aprovechar las experiencias que tiene la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la experiencia que tenemos nosotros como Unidad de Víctimas y fortalecer el sistema. El sistema no solo son estas dos entidades, también está la JEP y también está la Comisión de la Verdad. Entre estas 4 entidades lograr una sincronización, utilizar la información, que compartamos todas las experiencias y darle respuesta a las víctimas. Uno de los temas en que más han avanzado es en el intercambio de información. La Unidad para las Víctimas puso a disposición de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos toda la información y datos de las víctimas, compilada durante 8 años, que incluye los relatos de las víctimas sobre los hechos. También la elaboración de un mapa de victimización, fichas guías sobre el conflicto en los territorios y el listado de directivos de la entidad en las regiones. Luz Marina Monzón, directora de la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, explica cuáles son sus inquietudes. Mi gran preocupación como directora es que podamos ser claros, que seamos oportunos y que seamos eficientes en la respuesta a las víctimas. Y creo que la reunión sirvió para identificar cuáles son esos aspectos que pueden ser riesgosos. Desde su creación en 2011, la Unidad para las Víctimas realiza un proceso de acompañamiento con atención psicosocial a las familias de las personas dadas por desaparecidas, cuando la Fiscalía identifica los restos del ser querido del que no habían vuelto a saber nada. En Bogotá informó Diana Rodríguez Rojas. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Noticias, las historias de vida. La historia para nuestro programa la trae Juan Carlos Monroy desde el corregimiento de Mesopotamia en Antioquia. Hace 19 años, Arbeya Arango vio con horror cómo un grupo paramilitar asesinaba a 5 personas. Uno de ellos era su hijo de 19 años. ¿Qué sucedió? Llegaron un par de carros a eso de las 7:20 de la noche y unas personas que habían aquí dentro del local de una tienda de víveres que yo tenía, los sacaron,
les montaron las manitos en la cabeza, así, al tiro de gracia los mataron. Por primera vez, tras 19 años, los familiares de todas las víctimas volvieron al corregimiento Mesopotamia del municipio antioqueño de La Unión para una jornada conmemorativa y de memoria por sus víctimas. También se beneficiaron de la atención psicosocial de la Unidad para las Víctimas, que para Cástulo Jiménez, padre de un profesor asesinado en la masacre, alivia tanto dolor. Una tranquilidad para uno, pues como saber la historia, así sea un poco resumida, de todos los que estuvieron en ese momento sufriendo ese dolor. Esta conmemoración aporta la reparación integral de los familiares de las víctimas de esta masacre perpetrada el 26 de abril del año 2000, la primera incursión de los grupos de autodefensa en esa zona de La Unión. Así lo explica Wilber Alfredo Hernández, líder del equipo psicosocial de la Unidad para las Víctimas en Antioquia. Es una medida de satisfacción que aporta a la reparación integral. Son acciones que van más hacia los daños inmateriales, que tienen que ver más con la dignidad de las personas. La líder comunitaria Juliana Arango, en nombre de las víctimas, también solicitó la inclusión de Mesopotamia como sujeto de reparación colectiva. La masacre del 26 de abril generó un desplazamiento forzado masivo en el corregimiento. A partir de esto, hoy vamos a solicitarle a la Unidad para las Víctimas que nos incluya como sujetos de reparación colectiva. Para V Radio, desde el municipio antioqueño de Mesopotamia, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. V Noticias. Y en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el stand de la Unidad para las Víctimas, mujeres sobrevivientes del conflicto mostraron sus telares, tejidos a mano, en un proceso que les ha ayudado a superar las afectaciones de la guerra. Alejandro Márquez nos cuenta. La elaboración de telares ayuda a superar las tragedias del conflicto armado, según Virgelina Chará, víctima e integrante de la Unión de Costureros presente en Filbo 2019. Encontramos que mucha gente que no ha denunciado que es víctima alrededor de la aguja y de la costura puede contar, se sana, empieza a mejorar sus condiciones, sus patrones de comportamiento, tanto de diálogo con su familia, ella como persona y alrededor del contexto, y ya puede conversar y dialogar con la institucionalidad. Los telares sobre historias del conflicto de Virgelina Chará estarán en Filbo 2019 hasta este 6 de mayo. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Lo que hicieron con mi pueblo, por Dios, no tiene sentido. Mata a tantos inocentes sin haber ningún motivo. Santiago, acabamos de escuchar la voz de Domingo Chalá, apodado el sepulturero de Bojayá, cantando la historia que enlutó a su pueblo. Así es, homenajeando una vez más a las víctimas de este municipio. Terminamos nuestra emisión. Marta Esteves y quien les habla, Santiago Santa Coloma, les decimos gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Está toda destrozada, mire qué cosas son eso. Recuerdo que el 2 de mayo, fecha que no olvido yo, pasó un caso en Bellavista. Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.